Venga, iglesia, ¿por qué le das un aplauso al Señor? Ya, Él nos ama, ¿verdad? Queremos dar la bienvenida a Presencia Online. Todas las personas que nos ven a través de nuestras redes sociales, también queremos darles una calurosa bienvenida. Queremos que se gocen con nosotros, que se gocen con la palabra, que puedan estar confiados y seguros que Él nos ama. Él no se puede fallar a sí mismo, su amor es eterno. Él no tiene amor, Él es amor. Así que es una bendición, iglesia, poder estar aquí hoy, poder disfrutar la presencia de Dios. Si tú estás aquí por primera vez, ¿pudiera levantar tu mano, por favor? Si es tu primera vez aquí, puedes levantar tu mano para darte la bienvenida. A ver, ¿hay alguien aquí que nos visita por primera vez? Aquí está una señorita, una dama, bienvenida. Dios te bendiga. ¿Alguien más que nos visite de este lado? ¿No? Todos somos de casa. Muy bien, iglesia, pues vamos a gozarnos en la presencia de nuestro Dios. Vamos a llenarnos de entusiasmo porque Dios nos ama y eso nada lo puede cambiar. Amén. Eso no lo puede cambiar la situación que estamos viviendo, eso no lo pueden cambiar las circunstancias, eso no lo puede cambiar el mismo diablo. Dios te ama con amor eterno, amén, y eso es lo que nos sostiene, la verdad de su palabra, la verdad que Él no cambia, que Él es infalible. La semana pasada estuve compartiendo contigo un tema que ya está en las redes sociales, ya está en YouTube y en Spotify: sube al monte. ¿Cuántos estuvieron practicando esta semana subir al monte de Dios? Familia, ¿puedes levantar tu mano? Sí. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes bendecido? ¿Te sientes fortalecido por Dios? Realmente Dios nos está hablando y en este tiempo queremos hablar de vida cristiana, de los fundamentos, de volvernos a Dios, de volvernos a la palabra, de estar en comunión con Dios. Y quiero rápidamente releer el versículo clave de la semana pasada, Éxodo 24:12, que dice: luego el Señor le dijo a Moisés: sube al monte para encontrarte conmigo, espera ahí y te daré las tablas de piedra en las que he escrito las instrucciones y los mandatos para que puedas enseñar a tu pueblo. Amén. Dios, iglesia, nos está llamando para encontrarnos con Dios, ¿sí? Y un elemento importante de encontrarnos con Dios es la oración. La oración es el vehículo a través del cual nosotros nos comunicamos con Dios, nosotros hablamos con Dios, nos entendemos con Dios. Así que hoy quiero poder empezar en esta serie de que estamos empezando, subiendo al monte, podamos meditar en cada una de las instrucciones que aprendimos la semana pasada. Y hoy quiero que podamos entonces ver que la oración es un elemento especial en este encuentro con Dios, ¿sí? La oración juega un rol importante, la manera en que oramos, la manera en que pedimos, la manera en que nos presentamos delante de Dios define mucho en nuestro futuro. La importancia que tú le des a la adoración es íntimamente proporcional a la importancia que tú le das a Dios también, ¿sí? La medida que tú conoces los secretos de la oración es la manera en que vas a bendecir. Dios va a bendecir tu vida, Dios va a prosperar tu vida. Así que, iglesia, hay mucho que aprender acerca de la oración. Así que hoy quiero que oremos al Señor, pongamos esta conversación en sus manos y podamos abrir nuestro corazón para que Dios nos hable. ¿Qué parece si cierras tus ojos? Y allá también desde tu casa, si me estás escuchando, puedes orar juntamente con nosotros, cerrar tus ojos y clamar al Señor. Dios, estamos aquí, Padre, porque te necesitamos. Dios, nos comunicamos contigo, Señor, porque eres el ser más increíble, eres el Dios que nos creó, eres el Dios de la creación, Señor. Padre, eres tan grande, tan importante, Señor, tan majestuoso. Padre, que a veces orar nos resulta difícil, Padre, porque eres tan grande y tan diferente, Señor, pero a la vez
nos has permitido comprenderte y tú nos comprendes totalmente porque tú nos creaste, Señor. Somos la creación tuya, creados a tu imagen y a tu semejanza, Señor. Y lo hiciste así, Padre, para que pudiéramos comunicarnos contigo. Nos diste oídos, nos diste bocas, Señor, nos diste un corazón, Padre, para que pudiéramos abrirlo delante de ti, Señor, y conversar contigo. Hoy queremos aprender acerca de la oración, Padre. Hoy queremos saber cómo podernos comunicar con ese Dios de gloria, con ese Dios de amor, con ese Dios que nos ama, Señor, locamente, intensamente, que dio su vida por nosotros. Hoy, Padre, te pido que quites todo temor en tu pueblo, Señor, que quites toda angustia, toda carga, Señor, toda cosa que venga a distraernos, Padre. La llevamos delante del altar de Cristo, Señor, la sometemos a la obediencia de Cristo en la cruz de Calvario, Señor, y pedimos, Padre, que tu presencia y tu Espíritu Santo vengan a este lugar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, gracias. ¿Cuándo debemos llorar? Y Santiago 5, capítulo 3, versículo 5, capítulo 5, perdón, versículo 13 y 14 nos dicen, y vamos hoy a hablar mucho acerca de Santiago, ¿sí? Santiago, si tú no sabías, era el medio hermano de Jesús. Santiago era un hombre muy importante. Él es el que presidía el consejo de los 12 apóstoles. Es a quienes le rendían cuentas los apóstoles, incluyendo a Pedro, a Pablo. Y este hombre que conocía a Jesús desde la casa, ¿sí? Más que lo conoció como Dios, aún ya siendo grande. Ese es el mismo Santiago que nos escribe acerca de la oración, acerca de la importancia de orar y de cómo orar. Y dice entonces, ¿cuándo debemos orar? Santiago 5, 13 y 14 dice, ¿alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. ¿Alguno está enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. ¿Cuándo debemos llorar, iglesia? En todo tiempo, ¿sí? En todo tiempo, cuando estamos pasando por dificultades, cuando estamos pasando por una buena temporada, cuando estamos felices, cuando estamos pasando por enfermedad. También Santiago dice, habla a los ancianos para que vengan y le unjan con aceite. En todo tiempo debemos orar. Pero ahora Santiago nos va a exponer un tipo de oración que es en extremo poderosa, una oración que Dios escucha, una oración que Dios oye, una oración que tiene resultados explosivos y grandes resultados. Así que agárrate, porque el tema de hoy se llama la oración de fe. La oración de fe. Y Santiago 5, 15, 16 nos dice entonces, para entrar en el tema, iglesia, y quiero que estés tomando nota porque esto puede cambiar tu vida. La importancia que tú le das a la oración es la importancia otra vez que tú le das a Dios para comunicarte con Él. Y dice, y la oración de fe salvará al enfermo. Estoy leyendo la Reina Valera 60. Y el Señor, ¿qué? Lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. ¿Qué más dice? La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Santiago está hablando de un tipo de oración que le ha puesto, ya le ha denominado la oración de fe, la oración eficaz. Y la NTV dice, ese mismo pasaje dice, una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecado será perdonado. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene que mucho poder. Otra vez, tiene que mucho poder y da resultados maravillosos. Wow. Entonces, hermanos, hay muchos tipos de oración. Amén.
Hay muchos tipos de oración. Hay oraciones, Santiago está hablando de una oración que es eficaz, que es una oración hecha con fe, que es una oración poderosa donde suceden milagros, donde el poder de Dios se derrama, donde los cielos se abren y empiezan a suceder cosas en nuestra vida y en nuestro alrededor. Dios quiere que nosotros podamos orar así, de esta manera. Amén, iglesia. No todas las oraciones entonces son eficaces. Aló, no todas las oraciones son oraciones de fe. No todas las oraciones son eficaces. Santiago está hablando de una forma de orar que es hecha, que produce resultados maravillosos. Y todos quisiéramos aprender eso, ¿sí o no, iglesia? Queremos aprender cómo orar con fe, cómo orar eficazmente para que realmente Dios abra los cielos, conteste nuestra oración. Sabes que hay oraciones sin respaldo, hay oraciones sin sustento, hay oraciones que son cartas de peticiones llenas de deseos personales, de peticiones egoístas, incluso malvadas. Y el mismo Santiago lo dice. Santiago 4, 2 y 3 nos habla de ese tipo de oraciones, de ese tipo de peticiones que Dios no contesta, Dios no oye. Es más, quizás hasta le suena ridículo y se pone a reír. Sí, por lo que pedimos. Dice, desean lo que no tienen. Capítulo 4, 2 y 3, estoy hablando de Santiago solamente. Desean lo que no tienen. Entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aunque se lo pidan, tampoco lo reciben porque piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Wow. Hay muchas oraciones que nosotros pedimos que solamente son peticiones para tener un placer, un deseo. Oye, yo quisiera que Dios me regalara un Ferrari rojo, ¿verdad? ¿Alguien ha orado así? Yo he orado así, ¿verdad? Sí, hacemos peticiones tontas. Dios, yo no lo oro, ¿verdad? Pero Dios, cámbiame de mi mujer. Pues no, esa es una oración fuera de contexto. Sí, las mujeres, Señor, cámbiame a mi marido, ¿verdad? Por un Brad Pitt. Pues no, Dios no va a contestar esas oraciones. Señor, quisiera ser rico, quisiera ser poderoso, quisiera tener mucha fama. Pues Dios tiene otras cosas pendientes que resolver en tu vida antes de concederte ese tipo de peticiones. ¿Sí? Entonces he conocido incluso personas que han orado para que Dios castigue o maldiga a personas que los han lastimado o que no están de acuerdo a su manera de pensar real. O sea, no estoy diciendo de terceras personas, no, personas que personalmente conozco que oran y maldicen a otros en base a los salmos. Señor, que caiga fuego sobre mis enemigos y los consuma, Dios. Deshazte de ellos, envía, Señor, sobre ellos destrucción, muerte. ¡Wow! ¿Será esa la manera correcta de orar? No, ¿verdad? Porque Dios es misericordioso. Dios es tardo para la ira y es grande en misericordia. Pero cuando estamos obsesionados en medio del dolor y el quebrantamiento y las situaciones que pasan en nuestra vida, nos alocamos a hablar tontamente, como lo dice Santiago 2 y 3. Pedimos para nuestros propios beneficios, para nuestro propio placer. Y Dios no escucha esas oraciones. Entonces, ¿qué es orar eficazmente? Orar eficazmente es orar por lo que Dios abraza, por lo que Dios quiere para mí. Si estás anotando, esa es una frase que debes anotar. Orar eficazmente es orar por lo que Dios abraza, por lo que Dios quiere para mí.
No pidas más de lo que Dios permite, ¿sí? Ora conforme a su voluntad. Tú puedes encontrar en la Biblia muchas cosas en las cuales y por las cuales sí debes orar. Pero generalmente la oración de fe es una oración que lleva acción, ¿sí? La Biblia dice, Santiago también dice que la fe sin obras es muerta. Tú no puedes orar con fe si no estás obrando. Si la fe no está obrando en tu vida, si no estás obrando en relación directa a la forma en que estás pidiendo, entonces Dios no va a obrar. Escúchalo bien, Dios no va a obrar. Pide solo lo que Dios permite, ora conforme a su voluntad. Basado entonces en la carta de Santiago, yo quiero compartirte 4 ingredientes de la oración de fe. 4 ingredientes importantes de la oración de fe. Lo puedes anotar por ahí. Número 1, la oración de fe es guiada por el Espíritu Santo, ¿sí? La oración de fe no es guiada por nuestras motivaciones carnales, no es guiada por nuestras emociones que nos meten en descontrol, sino está guiada por el Espíritu Santo. La Biblia dice que Él es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Cuando te acercas a orar a Dios, tienes que pedirle al Espíritu Santo: Dios, dirige mi oración, guía mi oración, ¿sí? Santiago 1:5 dice: si necesitan sabiduría, pídanselo a nuestro generoso Dios, y Él se las dará, no lo reprenderá por pedirla, ¿sí? Así que cuando estás en ese momento, en ese encuentro con Dios, en esa conversación con Dios, tú le pides: Dios, dame sabiduría para saber cómo orar. Sabes que los apóstoles le pidieron lo mismo a Jesús en Lucas 11:1. Una vez Jesús estaba orando en cierto lugar, dice Lucas 11:1. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, ¿qué? Enséñanos a orar. Enséñanos a orar así como Juan les enseñó a sus discípulos. Entonces, el primer ingrediente de la oración de fe y de la oración eficaz es que es guiada, la oración de fe es guiada por el Espíritu Santo. Amén. Él es nuestra guía, Él es nuestro ayuda, nuestro ayudador. Él es quien nos dirige, nos presenta a Jesús, nos lleva al Padre, glorifica al Hijo. El Espíritu Santo siempre le da gloria a Dios y gloria al Hijo. Amén. Ese es número 1. Así que yo te animo que cuando vayas al lugar secreto, lo primero que hagas es hincarte, pararte con tus manos levantadas. La Biblia habla tanto de la oración, muchísimo de posiciones, de maneras de orar, pero yo te estoy hablando de la oración de fe. Número 1, es guiada por el Espíritu Santo. Número 2, la oración de fe es enfocada en la obra y en la persona de Cristo, ¿sí? Santiago 1:6-8 nos dice lo siguiente: cuando se la pidan, asegúrense de que su fe solamente sea ¿en quién? En Dios. Su fe solamente sea en Dios y no duden. ¿No qué? No duden. ¿Saben por qué no recibimos respuestas, iglesia? Porque oramos sin sentido, oramos no con la convicción de que Dios nos escucha. Dudamos que Dios nos vaya a escuchar, que esté presente. Quizás está ocupado en cosas más importantes que yo, no sé, en una guerra nuclear, en Trump, en los presidentes, en los conflictos, en el futuro, en los grandes profetas. No, Dios es un Dios personal, ¿sí? Santiago dice: cuando pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden. Porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor.
Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que haces. ¿Sabes qué? Si tú vas a orar, tú tienes que confiar que estás enfocado en la obra y en la persona de Cristo Jesús. Es decir, no estás orando basado en tu justicia, no estás basado en tus obras, no estás basado en que estás cumpliendo todos los mandamientos de la ley de Dios. No estás orando a través de una abuelita o un abuelito que fueron muy buenos y están intercediendo por nosotros en los cielos. No, es imposible. Eso no va a suceder. Jamás. El único intercesor que tenemos delante de Dios es Jesucristo. Amén. Cuando oras, que tu confianza esté solamente en Dios, iglesia. ¿Sí? Cuando oras, estamos seguros de que Dios está presente. Jesús está presente. Es una audiencia con Dios. ¿Lo crees? ¿Sí? Cuando es una audiencia con Dios, Dios está presente. Cristo, nuestro abogado defensor, está presente. Y el acusador de nuestras almas también de repente también está presente. El diablo, nuestro acusador, puede decir: es un mentiroso Dios, no le hagas caso. Jesús, nuestro abogado, está ahí para decir: Dios, yo lo he perdonado, yo lo he limpiado. El acusador estará allí para decirte: él es un ladrón, es un hombre que maltrata a su esposa, no merece que lo reciba, que les des ayudas. Pero Jesús dice: por mi sangre ha sido justificado, por mi sangre ha sido perdonado. El acusador dice: no es un buen hombre. Pero Jesús dice: yo lo he lavado con mi sangre preciosa. Amén. Él está presente ahí, generando dudas en nuestro corazón, generando dudas en nuestra mente. Pero comprende lo siguiente: cuando tú entiendes que tu audiencia, tu oración de fe es presentada delante del altar de Dios, puedes salir de ese lugar confiando que tu petición fue escuchada. La orden de Dios fue dada, solamente falta la ejecución de la orden. Amén. Así funcionan los tribunales. Hay un juez, hay un abogado defensor, y hay un acusador, un fiscal, y hay un sujeto que eres tú, ¿verdad? Pero después de la conversación se emite un decreto, se emite una justicia. Y delante de Dios quiero decirte que tú y yo hemos sido justificados, y la declaración de Dios sobre tu vida es que eres bendecido, eres bendito. No hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Venga, iglesia. Solo hay que esperar a que la orden sea ejecutada. Y tú tienes que salir ahí confiado de que el fallo ya fue resuelto a tu favor. Amén. Y no importa las circunstancias que estén pasando a tu alrededor, solo es cuestión de tiempo. Solo es cuestión de tiempo, porque ya fue juzgado, y fue juzgado a tu favor, iglesia. ¿Sí? Por eso es tan importante la oración de fe. Tú no puedes, Santiago dice: no dudes, no dudes. Si vas a estar con Dios, vas a invertir tiempo. No salgas de ahí todavía dudando, todavía cuestionando: ¿y Dios me habrá oído? ¿Y Dios habrá escuchado mi petición? Amén. Por eso dice que no deberían orar mejor. Es una pérdida de tiempo. Cuando dice: no divaguen entre dos pensamientos. ¿Sí? Dios está presente en esa audiencia. Y Cristo, tu abogado, está ahí intercediendo por ti delante del trono de Dios. Amén, iglesia. Por eso yo quiero decirte: yo no oro tanto. Yo me hinco, oro, pum, en el nombre de Jesús. Amén, ya lo creo. Porque no se trata de mí, iglesia. Quiero que entiendas eso. No se trata de mí, no se trata de tus obras, no te trata de qué tanto hagas o no hagas. No, se trata de Jesús, lo que se hizo en la cruz del Calvario. Por eso la oración de fe está basada en la obra y en la persona de Cristo. En la obra y en la persona de Cristo, no en tu caminar, sino en la realidad de un Dios que nos ama
y un Dios que cumple sus promesas. Amén. Número 3, la oración de fe es hecha en base a las promesas de Dios. Amén. Eso es muy importante. Tú tienes que orar lo que Dios permite, conforme a su voluntad. Y entonces cuando tú oras conforme a las promesas de Dios, ¿qué crees que va a pasar? Van a suceder. No hay de otra. Cuando tú sacas una promesa de la palabra de Dios y vienes a Dios, y Dios, tú dijiste esto, Señor, Dios, ¿qué va a hacer? La va a cumplir, porque Él es un Dios de pactos. Amén. Él no miente, Él es invariable, Él no cambia como una sombra en movimiento. Y escúchame bien lo que dice Santiago al respecto. Santiago 5 del 13 al 18 dice: Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante ¿cuántos? 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Wow. Elías, dice Santiago, era tan humano como cualquiera de nosotros. Era un hombre sujeto a pasiones. De repente estaba en la cumbre de la montaña, de repente estaba en los valles, escondido en la cueva, ¿sí? Huyendo de la esposa ¿de quién? Del rey, ¿verdad? Fácil decir, Acab, del rey Acab. y entonces era un hombre sujeto a pasiones, y quiero que entiendas que lo que Elías hizo no fue desquitarse contra el rey Acab y su mujer. Lo que hizo Elías fue sacarle a Dios algo que él había dicho. Le dijo: Dios, en tu palabra dice, y quiero que lo abras, Deuteronomio 28, 15, 22 al 24, y que entiendas que cuando dice la Biblia que Elías oró con fervor, ¿sí? Orar con fervor no es que te saques la sangre y llores y hagas un montón de espectáculos emocionales, no. Es orar con fervor, creyendo lo que Dios dijo. Amén. Y entonces lo que hizo Elías fue sacarle las escrituras a Dios. Y Deuteronomio 28, 15 dice: pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandatos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. Versículo 22 al 24. El Señor te castigará con enfermedades degenerativas, con fiebres e inflamaciones, con calor abrasador, con sequías y pestes en los cultivos. Esas calamidades te perseguirán hasta la muerte. Arriba los cielos se pondrán rígidos como el bronce, y abajo la tierra se volverá dura como el hierro. El Señor convertirá en polvo la lluvia que riega tu tierra, y el polvo caerá del cielo hasta que quedes destruido. ¡Wow! Así fue la manera en que Elías, el profeta, tomó la Biblia, sacó las promesas de Dios y oró: Dios, se haga conforme a tu palabra sobre este rey testarudo, sobre este hombre que no te está sirviendo, Señor. Y la Biblia dice que Dios escuchó la oración con fervor que hizo Elías, conforme a la palabra, conforme a las promesas, y Dios respaldó sus promesas. Amén. Dios respalda lo que ha salido de su boca siempre. Amén. Dios respalda lo que ha salido de su boca. Elías vivió conforme al pacto con Dios y alineó su vida a las promesas de Dios, iglesia. Y eso es súper importante. La oración de fe es pedirle a Dios que realice lo que Él ha prometido entonces en su palabra. Amén. Así que por eso Dios es infalible, Él no puede fallar. Tu confianza no está impulsada desde el interior de tu vida emocional, más bien está dada y está sostenida
por lo que Dios ha dicho en las Escrituras. Así que es importante, iglesia, que nosotros podamos entender la palabra de Dios, podamos conocer las promesas de Dios. Nosotros nos presentamos a Dios, fíjate bien, por medio de Cristo. Eso es lo que dijimos en el primer punto. Nos presentamos a Dios por medio de Cristo. Lo que Él ha dicho, lo que Él ha prometido en su palabra, y Dios sostiene lo que dice. Dios sostiene lo que dice, Él respalda y sostiene lo que ha hablado, porque no se puede negar a sí mismo. Él es infalible, Él es inmutable. Amén. Él sostiene todas sus palabras. Amén, iglesia. La cuarta ingrediente de la oración de fe es que se echa esperando respuestas. La oración de fe es hecha ¿con qué? Con fe. Es hecha con fe. Es esperando resultados increíbles. Es hecha creyendo que Dios va a mover circunstancias, corazones, situaciones, y Dios va a hacer que su palabra que está escrita ahí se lleve a cabo. Amén, iglesia. En el Salón de la Fama de Hebreos 11 no encontramos la definición de la fe, pero sí encontramos la manera en cómo opera la fe. Amén. Hebreos 11:1 nos dice cómo opera la fe. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La NTV dice que la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de que las cosas que no podemos ver. Y parafraseando lo mismo, una traducción que yo saqué dice: la fe es la seguridad de que sucederá tal como esperamos, donde lo intangible se hace tangible del mismo modo que lo has imaginado. Amén. Del mismo modo en que lo has imaginado, que lo has concebido, así va a suceder. La oración de fe entonces tiene ese ingrediente de creerle a Dios y de llamar las cosas que no son como si fueran. Amén. Y salir de ese lugar con la confianza de que ya lo tienes en tu mano. Amén. De que Dios ya lo respondió, de que ahora eso, lo que ha salido de su boca se va a cumplir. Sabes que Dios es fiel a sus promesas. Dios no se puede fallar a sí mismo. Basados entonces en las promesas de Dios, en su pacto y en el Dios que respalda todo lo que dice, yo oro, hablo y pido conforme a su palabra, que se cumplan y se hagan realidad esas promesas en mi vida, conforme a su voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esa es la oración de fe. Una oración tomada, basada en el pacto de Dios, en un Dios que respalda sus promesas. Amén. Que todas sus promesas son sí, son amén, en el nombre de Cristo. Así que, iglesia, yo te animo a que desarrolles esa vida de oración intensa con Dios, basada, centrada en la guianza del Espíritu Santo, en la persona de Cristo, en las promesas de Dios, y puedas orar con fe, creyendo que lo intangible será tangible. Amén. Que la imaginación producirá en las promesas de Dios, obviamente sucederá las cosas que estás pidiendo. Así que quiero que te pongas de pie. Dios quiere que te vaya bien y que tengas salud, así como prospera tu alma, iglesia. Dios quiere que Dios tiene una voluntad para ti que es buena, es agradable y es perfecta. Oro para que las promesas de Dios sean tu guía, sí, definan tu futuro, porque Él ha prometido darte bien todos los días de tu vida. Amén, iglesia. Así que, ¿por qué no levantas tus manos al Señor en esta mañana? Amén. Y puedas confiar y creer lo que hemos compartido y empiezas a compartir y empiezas a practicarlo en tu vida. Padre, hoy estamos aquí, Señor, creyéndote a ti. Hoy creemos que la oración de fe, Señor, nos habla de la Trinidad, nos habla del Espíritu Santo, nos habla, Señor, de la buena voluntad del Padre sobre nosotros,
Nos habla, Señor, de Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, Señor. Padre, nos habla de tu palabra, Señor, que todas las cosas pasarán, pero tu palabra no pasará, Padre. Hoy decidimos buscarte, Señor, eficazmente. Hoy queremos vivir cosas maravillosas, cosas increíbles en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a desarrollar la oración de fe, la oración eficaz en nuestra vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, venga.